Bueno, ayer, María, hubo elecciones en Colombia. Primera vuelta. Y ganó un guerrillero llamado Petro, de apellido. Petro. De izquierda, pertenecía al M19, un grupo guerrillero, cuando él tenía entre 18 y 21 años más o menos. Recordemos que ese grupo guerrillero fue el responsable, entre otras cosas, de haber tomado el Palacio de Justicia, ¿no? Exactamente, el Palacio de Justicia. Tuvieron allí 350 rehenes entre magistrados, empleados judiciales, visitantes, mientras el edificio ardía en llamas. Y después del operativo policial y también de las fuerzas el ejército colombiano, terminaron muriendo 98 personas y 11 más fueron declarados como desaparecidos. Bueno, Petro tuvo algo que ver también con esa situación en la década del 80. Eso fue en el 85, creo, la toma del Palacio de Justicia. Bueno, ganó Petro entonces, sacó el 40% en la primera vuelta. El señor Hernández, la verdad que un outsider, lo llaman el Trump tropical. Ah, ¿sí? El Trump tropical. O también el Milei colombiano, o el Bolsonaro. Bueno, es un exitoso y millonario empresario, alejado de la política tradicional, sacó el 20 y tantos % y pasó justamente a la segunda vuelta. Era un desconocido para la mayoría de los colombianos. Es un hombre que tiene una lengua afiladísima, tiene 77 años. Se había convertido en un candidato atractivo porque tenía ideas novedosas, con tendencia a lo pintoresco, a lo chabacano y sin ningún miedo a la confrontación. Bueno, segundo, y van al balotaje, Petro y el señor Hernández. En Colombia, en Bogotá, está Victoria Villarroel, una diputada nacional por la Libertad Avanza, diputada argentina. Ella fue como observadora internacional. Victoria, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se desarrollaron las elecciones en primera vuelta? Bueno, para nosotros ayer arrancó la jornada a las 6 de la mañana. Estuvimos todos los observadores internacionales. Fue una elección que tuvo una enorme cantidad de observadores internacionales de todo el mundo, aproximadamente 500. En Argentina yo fui la única diputada invitada por el Foro de Madrid para poder asistir aquí y observar los distintos comicios en la ciudad de Bogotá, pero el Estado argentino, por ejemplo, mandó a 16 personas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Sí, fueron de vacaciones. Las actividades de observación son simplemente ir a los centros de votación, a las distintas mesas, verificar que se cumplan las condiciones de votación, analizar si las mismas apuntan a la legalidad del proceso. Esto viene a colación de que en marzo de este año en Colombia fueron las elecciones legislativas, o sea, acá se desdoblaron, y las elecciones legislativas tuvieron una controversia enorme porque ellos utilizan el sistema de boleta única. En el caso de las elecciones legislativas votaron con aproximadamente una boleta que tenía como 11 páginas de casilleros a completar, o sea, una cosa bestial para cualquier persona que va a votar. Y además, una semana después del cierre de los comicios, aparecieron más de 1 millón de votos a favor de Gustavo Petro, que es el candidato de izquierda que finalmente salió ayer ganador en la primera vuelta. Entonces eran elecciones, las de ayer, que estaban sumamente controvertidas y que requerían una mirada sobre todo en el tema del fraude. Y bueno, yo estuve en Bogotá exclusivamente recorriendo diferentes barrios y mesas. Me tocó justo un conglomerado de mesas en las cuales votan personas que votan por primera vez, así que era una muestra bastante buena de cómo se iba a desarrollar una vez que se empezaron a abrir las urnas al cerrar el comicio. Fue una muestra bastante buena de cómo iba a ser la tendencia.
que terminó repitiéndose. Votó la mitad del electorado. Acá las elecciones son optativas. El electorado completo son 39 millones de habitantes y votaron unos 20, más o menos, 19 millones. Sí. Y bueno, y se cumplió una tendencia que se venía dando en los últimos días acá en Colombia, que era que el segundo en el balotaje de junio iba a ser Rodolfo Hernández, un candidato que, como vos dijiste, es un outsider, pero es una persona que en las últimas semanas creció muchísimo. Fue alcalde en Bucaramanga del 2016 al 2020 y su propuesta se ha basado mucho en el lenguaje verbal, pero en redes sociales. No participó de los debates presidenciales. Sí. Y siempre se dedicó a, bueno, él se define como el rey del TikTok, y sus mensajes han sido dados siempre por redes sociales. De hecho, cierre de mensaje previo a los comicios lo dio por su cuenta oficial en Facebook. Así que, bueno, es una persona que lo que aquí dicen es que no cuenta con mayores propuestas, pero sí tiene un fuerte mensaje anticorrupción. Sí. Por el otro lado, Petro, vos contaste los antecedentes, es una persona sumamente controversial, no solamente por haber integrado el M19, fue acá alcalde en Bogotá, y sería la primera vez que un presidente es netamente de izquierda en Colombia. Esta elección, más allá de lo que podamos pensar en Argentina, es una elección sumamente importante para la región, porque hay solo dos elecciones fundamentales en este año, que son la de Colombia y a fin de año la de Brasil. Claro. Los únicos dos países que no están todavía bajo el socialismo. Entonces, son dos elecciones importantes y que van a repercutir directa o indirectamente sobre la República Argentina. Así que me pareció una experiencia muy importante, además, para ver el sistema de boleta única. Es muy diferente el sistema de votación al de Argentina. Sí, claro. Tiene mucha complejidad. La boleta única, por supuesto, bueno, la provee el Estado, pero me pareció, a grosso modo, un sistema que no funciona demasiado bien en lo que tenga que ver con en las legislativas, sobre todo en lo que tenga que ver con la posibilidad de fraude. Nosotros tenemos que hacer el informe por el Foro de Madrid, que depende de la Fundación Dicenso, y bueno, y ahí haremos nuestras recomendaciones a la Comisión Nacional Electoral de Colombia. Algunos han visto en Hernández una similitud con Milei, o de Milei con Hernández. ¿Lo ves así? Mira, en términos de lo que son ellos como personajes públicos, no la veo. En el caso de Rodolfo Hernández, es una persona bastante mayor, que sus apariciones mediáticas están bastante medidas, tiene 77 años, y su actividad, si se quiere, más fuerte han sido algunas actividades públicas, pero ha sido todo más bien a través de redes sociales, lo cual también indica un cambio en la forma de hacer política. En el caso de Javier, bueno, no voy a detallarme mucho más. Yo estuve con él, nosotros hicimos una campaña muy fuerte en la calle, así que en eso encuentro diferencias. Sí podemos decir que son personas que no vienen de la política en lo tradicional. Claro. De nuevo, este señor fue alcalde. Pero un empresario de la construcción no muy importante, ¿no? Un millonario. Exacto. Y no viene de la política tradicional, es decir, de una larga carrera en la política, como se hizo el caso de Petro. Pero no veo mayores similitudes, y creo que un poco también la asimilación que se hace con que Trump persigue más que nada un efecto de asociación rápida que otra cosa, porque la verdad que son bastante distintos. Victoria, te mando un beso grande. Gracias, Gracias, igualmente. Victoria Villarroel, diputada nacional por La Libertad Avanza. Señores.